el velo se quitará. Vamos a ir, vamos a acordar, ¿verdad? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, amén. Pueden sentarse. Dios añada. Él se embriaga y el incidente que pasa, y de tal manera que esta historia de Noé tiene mucha, hermano, explicación, hermano. Es muy importante para la teología, para los teólogos, para los exégetas, para los eruditos, las personas que estudian, que se han dedicado a la Sagrada Escritura, hermano. Tiene mucha explicación, hay muchas corrientes que explican muchas cosas, en el cual no voy a explicar casi nada de eso. Solamente quiero llegar al punto cuando Noé declara la palabra de maldición sobre su nieto Canaán. De ahí entonces nosotros arrancamos y tuvimos, hermano, desglosando, hermano, cómo una palabra de maldición puede caer, hermano, no solamente en una generación, llega hasta la cuarta generación. Y lo vimos por las Sagradas Escrituras, cómo los descendientes de Canaán, hermano, fueron la gente que más agua de beber le dieron a Israel. Ahí es donde salen los famosos filisteos, ahí es donde salen los jebuseos, los jebuseos y toda la familia de los feos. Salieron de los descendientes de Canaán, que son, hermano, la gente, hermano, que hoy en día nosotros conocemos como el continente americano. Antes del diluvio, hermano, por eso es que hay que darle gracias a Dios que nosotros nacimos en esta parte de América, hermano. Aunque no somos norteamericanos, pero somos dentro pertenecemos a América, ¿verdad? Hay América del Norte y América del Sur, pues nosotros estamos como en el centro, pero pertenecemos al lado de América. Entonces nos llaman América Latina. ¿Cuántas la gloria del Señor? Ahora bien, amado, gracias le damos a Dios. Se dice, hermano, según estudios, que antes del diluvio, amado, la tierra era una sola masa. El diluvio provocó que se partiera la tierra y hoy en día conocemos los continentes. Eso es lo que se dice. Ahora bien, según, hermano, la multiplicación de los descendientes de Canaán que estuvimos analizando, y la gente de Canaán, vimos que dentro de uno de los descendientes de Canaán, que se llamaba Cus, la palabra Cus, si usted busca en el diccionario secular de la lengua española, significa negro. ¿Cuántas horas al Señor? Amén. No es que el color es una maldición. No, el color no es la maldición, porque la maldición no habita en el color, sino es dentro de la persona. ¿Cuántas la palabra del Señor? Ahora bien, el asunto es, amados hermanos, que toda esta descendencia, la mayoría, tanto los de Cus, los descendientes de Cus, que son familia de Can, y los descendientes de Canaán, que son nietos de Can, hermano, emigraron esa parte, hermano, la parte de nosotros llamamos el continente, ¿verdad? Africano, que es uno de los continentes más grandes actualmente, donde se encuentra, hermano, la cuna de la brujería. Amén. La cuna de la brujería. Nace, hermano, se centra en ese lugar. Gloria a Dios. Y le decía, amados hermanos, que hay una palabra, una profecía que dio Noé. Hermano, recuerde, hermano, aunque Noé haya hablado esta palabra, el apóstol Pedro aclara un punto para que nosotros estemos claros. Si usted busca 2 de Pedro capítulo 1 verso 21, dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que un hombre común y corriente no puede declarar una palabra para un futuro. Solamente Dios puede hacer una cosa así. ¿Cuántas adoran a Dios? Ahora, dice, Noé dice que Canaán iba a ser siervo de cielo de ¿qué? De Sem y de Jafet, que son hijos también. Ahora, ¿dónde nosotros vemos, hermano, esta profecía cumplida? La vemos cumplida, hermano, cuando llega, le decía anteriormente, que cuando llegó Colón, que descubrió esta isla hermosa, maravillosa, hermano, pero cuando él ve desde la barca o el barco que andaba, ¿verdad? Ve un grupo de gente con taparrabos, semidesnudos, gente de falta de civilización, pero él ve que la tierra es buena. Llegan, hermano, lo reciben con gracia, lo reciben con alegría, hermano, y se da cuenta, hermano, que son gente inocente en el sentido que no manifiestan una malicia, aunque la malicia está dentro de ellos, amén, pero no manifiestan como esa malicia hacia su semejante. Pero ellos que vienen de un mundo civilizado, un mundo avanzado, amados hermanos, que conocen ese tiempo toda la cosa, se da cuenta que la tierra donde están estos aborígenes, donde nosotros estamos pisando actualmente, era tierra buena, que había mucho oro. Había muchas cosas aquí. Por eso yo no entiendo, hermano, cómo esta gente lo tiene como un héroe. Para mí fue uno de los ladrones más grandes que existió en la época. Porque usted haga saquear, hermano, una isla ajena y llevarse lo que hay aquí para otro país, eso es robo. Ladrón. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, el asunto que ellos se llegaron y se quedaron allí. ¿Y qué pasa, amado? Vieron que
Gloria a Jesús, según la historia dominicana nuestra, la historia que habla de estas cosas, hermano, ellos, hermano, vieron que la tierra era buena. Ahora, el asunto, hermano, que comenzaron a usar a estos pobres aborígenes a trabajar. De tal manera que ya entonces se hizo un croque en la cabeza. Bueno, por esta tierra es buena, pero no puedo con esta gente, tengo que buscar más personas para trabajar en ella. Él volvió de otro viaje a su tierra, España, y los presos que estaban allá, que estaban para morirse, los presos que ya estaban condenados, los sacaron, la mayoría de esos presos, los trajeron acá a la isla. Eso es parte de la historia, hermano, para trabajar la tierra. Entonces, hermano, ¿qué sucede? Nuestra isla es una isla virgen, donde la mayoría de los animales que usted conoce no son nativos de aquí. Ni el cerdo, ni el perro, no eran de aquí, ni la culebra, mucho menos. Tampoco el hurón, el ratón, todos esos animales fueron traídos de esos países. Gloria al Señor. Cada animal vino con un propósito, pero ¿qué pasa? Que a veces se salía de control. Usted dice, mira, y cuando va el otro, mira el otro. El segundo se llama el otro, ¿no? ¿Cuánta es la vaca del Señor? Según la historia, eso es lo que analiza. La vaca también no es nativa de aquí, yo traía todo eso, porque ya ellos se aplatanaron aquí, mi hermano, para convivir aquí. Entonces, seguido, hermano, pasó el tiempo y se da la circunstancia, hermano, algo tremendo, y es que la fuerza que había que aplicar en el famoso trapiche. El trapiche era una maquinaria donde se molía la caña para sacar el jugo de la caña, pero había que utilizar varias personas dando vueltas. Entonces había como una piedra en el centro que bajaba la caña y extraía el jugo de la caña. Eso se le llamaba ¿qué? El trapiche. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, hermano, no eran suficientes, hermano, en esta isla lo más que duraban de vida era 7 años. Que muchas mujeres de los aborígenes, según la historia, decidieron mejor suicidarse. Cuando una persona decide suicidar, acabar con su vida, es porque la cosa es grande. Gloria a Jesús. Ya se estaban exterminando, habían poco, amado. Gloria al Señor. Y la reina de España en ese momento, Isabel, había prohibido, hermano, que no se podía hacer trato de personas, pero era la gente que controlaba el mundo en aquel entonces. No he entrado en la Biblia, estoy hablando de historia para llevarlo a donde quiero que usted aterrice. Gloria al Señor. Pero algo que la gente ignora, que cuando se habla del continente europeo, se está hablando de la descendencia de Jafé. Ahora, en el continente africano, ¿dónde fue que emigró Canaán y Can? Pero hay una profecía en la palabra de Dios que la descendiente de este muchacho iban a servir ¿a quién? A Jafé. Alábalo. ¿Iban a ser siervos de quién? De Jafé. Entonces, por eso, hermano, que estos, tanto Cristóbal Colón como otro hermano, emigraban al continente africano. ¿Para qué? Para comprar negro como esclavo para hacer sus obras. Pero no solamente el continente europeo, la parte sur, hermano, América del Sur, donde está Brasil y Portugal, que está en una parte de Europa, hermano, que fueron los primeros esclavistas que existe en la historia, amado. Y por eso, amado, era, hermano, la trata de personas en ese entonces era muy costoso, porque era la mano de obra, hermano. Y nunca fue la voluntad de Dios de que el hombre fuese un esclavo, pero el mismo hombre esclavizaba a su propio semejante. Pero había una profecía que tenía que cumplirse: siervo de siervo te da a tus hermanos. La palabra siervo significa un esclavo. ¿Se entendió eso? Es un esclavo. Pero ¿por qué no él dice siervo de siervo? Porque, hermano, cuando los españoles arribaban a África, ya tenían un cabecilla negro que era esclavo de ellos mismos, aunque le pagaban, era esclavo de ellos. Entonces ese cabecilla negro buscaba a otro negro para esclavizarlo. Amén. Entonces ahí se cumple: siervo de siervo será tus hermanos. ¿Cuánto le la gloria del Señor? Hay revelación. Pero ¿qué sucede, hermano? La descendencia de Sem es la que Dios escoge para redimir la humanidad. Donde viene el que nosotros conocemos, el padre de la fe, llamado Abraham. ¿Cierto? Y hay una palabra profética que Dios le dice a Abraham: que tú serás bendita, ¿verdad? Sobre ti, sobre toda la familia de la tierra. Por ti será bendita toda la familia de la tierra. Sin excepción, amado. Pero ¿qué pasa? En el camino, aunque hubo tanto tropiezo y tantas cosas para que esta palabra se cumpliera, hermano, como quiera, hermano, Dios, nada puede impedir el propósito de Dios. ¿Cuánto adoran al Señor en esta hora? Ahora bien, hermano,
Dice que arribaron y buscaron los negros, hermano. Ya Colón no estaba, porque lo sacó, hermano. Tuvo una riña con un hermano que tuvo ahí, o con el hijo. Hermano, hermano, en ese entonces, hermano, dice la historia, amado, que trajeron negros. Entonces, de la forma que traían estos negros desde África a esta isla, era acostado. Traían hasta 1000 personas, hermano, acostados. Dice que en la travesía de camino hacia aquí, hermano, muchos morían en el camino, lo tiraban en el mar. Eran como objetos. Oiga esto, hermano, eran como objetos, y el que vomitaba lo tiraban por el mar. Gloria al Señor, hermano, es una cosa increíble, un asunto inhumano. Pero pasa algo, y es que cuando llegan aquí al lugar, ya a la isla, para seguir, para avanzar, gloria a Dios, estos negros, hermanos, tienen algo particular que no tienen todas las quintas del mundo. Y es que cuando los negros llegaban a un sitio, ellos no dejaban su cultura. ¿Cuánto adoran al Señor? Ellos arrastraban con ellos a su religión. Y una de las cosas que ellos amaban, hermano, más que su propia vida, era su propia religión. ¿Qué religión practicaban ellos, hermano? La religión oficial o el movimiento oficial que nosotros conocemos hoy en día, llamado el vudú, hermano, que después, hermano, se quedó oficializado hoy en día en Haití. Pero, hermano, ellos también, los aborígenes, practicaban su religión. Los aborígenes adoraban las lluvias, adoraban los árboles, adoraban el río, adoraban un espíritu que yo decía, un gran espíritu, hermano, porque el ser humano no fue creado ni diseñado, hermano, para vivir sin Dios, lejos de Dios. No, hermano, por eso que el hombre, que aunque esté lejos de Dios, algo tiene que adorar. ¿Cuánto adoran al Señor en esta hora? Se descubrió en estos días, precisamente esto de un científico analizando el ADN del ser humano, y se dio cuenta que dentro del ADN, ahora, es un misterio eso, hermano, dentro del ADN del ser humano hay algo que inclina al hombre a adorar a Dios. ¿Cuánto adoran al Señor en esta hora? Por eso que el hombre, hermano, es capaz de cortar un ramo, pelarlo, limpiarlo, ponerlo limpio, enterrarlo en la tierra y prenderle ese palo y arrodillarse. Porque hay una necesidad de adorar a su Dios. ¿Cuánto adoran a Jesús? Entonces, la religión de los españoles era ¿qué? El catolicismo. El catolicismo, el vudú y la religión de los aborígenes. Estas tres religiones es un sincretismo de tal manera, hermano, que de ahí sale lo que hoy en día nosotros conocemos, todos estos cuadros que usa mucha gente. San que si yo quiero, san que si yo canto. Con los dentro de esos mismos cuadros hay negros también. Que Culebra, que si yo qué, Santa Marta, que Diablura, esta, aquella, y todos los santos, hermanos. Bueno, lo que ellos le llaman santos. Ahora bien, amados hermanos, gloria a Jesús. ¿Qué sucede? Que nuestra isla quedó impregnada con esta maldición. Hermano, una de las cosas, hermano, que Satanás procura es que, hermano, más el tiempo, oígame bien, hermano, pero a medida que estábamos siendo esclavos aquí, hermano, estaban los aborígenes, los negros, ¿verdad? Esta gente comenzaron a que no somos puros, no somos una raza pura. El dominicano el dominicano no se conoce por el rostro. El dominicano se conoce por su comportamiento. Por eso dicen, hermano, aquellos que han viajado a esos países, dice, ¿tú quieres conocer un dominicano? Si miró para tres dominicanos, ¿cuántas por la gloria del Señor en esta hora? En otros países dicen que no miran, supuestamente ellos. Ahora bien, hermano, sigo. En ese entonces la Saint Domingue, que estaba ocupada por los franceses, también estaba ocupado por negros esclavizados. Pero pasa algo, hermano, usted va a ver lo interesante de esto. Y es que usted sabía que la primera nación del mundo que fue libre de su independencia fue Haití. Según la historia, la primera, tenía que esta gente tan, hermano, se podría decir maldito, la esclavitud era muy fuerte. Todo aquel que cometía una falta fácilmente lo cortaban la cabeza, o le cortaban un brazo, o lo enganchaban en un lingote, ¿verdad? Lo ahorcaban delante de los otros para impregnar un miedo, un terror, un pánico para que los demás trabajen. Hermano, dice la historia que llegó un momento, hermano, que esta gente hicieron algo y que a las 12 de la noche, hermano, se pusieron de acuerdo porque ellos tenían algo que si estaban juntos, aunque estuviesen esclavizados, si ellos se lo ponían juntos en el lugar donde estaban cautivos, amados hermanos, ellos se podían poner de acuerdo. Por eso que ellos luchaban, los esclavistas, de que ellos no estuvieran
juntos. Gloria al Señor. Y llegaron a un punto que pudieron estar juntos. De tal manera, amado, que hicieron una planificación grande. Eso pasó del otro lado de la isla, hermano, y decidieron hacer un pacto con el Dios que ellos adoraban, con el Dios de vudú. Y ese día, dice, ellos se pusieron de acuerdo para sacrificar un jabalí. El jabalí que iban a sacrificar era honor por su libertad. Oiga, dice, amados hermanos, que cuando ellos a las 12 de la noche tomaron ese lenguaje y comenzaron a invocar el vudú en ese lugar y sacrificaron, derramaron la sangre de este animal, amado, dice que estos hombres, estos negros, hermanos, fueron poseídos por los demonios de tal manera que a los franceses con la mano lo partían por mitad, hermano. Gloria al Señor. Me hace recordar en Marcos capítulo 5 el endemoniado gadareno, ¿cómo era que hacía pedazo qué? La cadena, que tiene que tener un poder sobrenatural obligatoriamente para despedazar a una gente. Entonces, de esta manera, amados hermanos, fueron libres de su esclavitud, de tanta gente que había muerto. Pero, hermano, pero la cosa no se quedó ahí, porque esta gente siguieron, hermano, haciendo pacto con la oscuridad. Por eso hoy en día el resultado que nosotros estamos mirando, ¿cómo es el resultado de aquel lado de la isla? ¿Cómo se ve? ¿Cómo está? ¿En qué condición se encuentra? Han avanzado, han hecho, ¿qué pasa? Entonces, detrás de todo eso se mueven fuerzas oscuras, pactos satánicos que Satanás reclama cada día, que hay que derramar sangre constantemente. Y cuando hay un pacto satánico de esa naturaleza generacional, hermano, no habrá avance nunca. Nosotros pasó en los años, duramos esclavitud alrededor de 22 años aproximadamente. 22 años. Y él escuchaba la palabra de Dios, amados hermanos. Aunque hay un demonio por ahí que dice que él era masón, no, él no era masón, no. Aleluya, tenía un celo por su país de que fuese libre. Entonces, ¿qué pasa? Como Dios es que produce que en querer como él hace, él decidió que luchar para que nosotros seamos libres. Pero hay una libertad que es la que quiero centralizar, no la física, no. La libertad es espiritual, porque cuando él decide venir a la isla, hermano, para buscar la forma de liberarnos, hermano, una de las cosas que él plasmó en la mesa, y era que el juramento que tenían que hacer, había que hacerlo en el nombre de Dios. ¿Cuánta alaba la gloria del Señor en esta hora? Pero ¿por qué dice que hay que hacerlo en el nombre de Dios? Porque él se dio cuenta que algo no andaba normal, algo que no era normal, amado, y ellos tenían que agarrarse de Dios obligatoriamente para poder recibir liberación. De lo contrario, no iban a ser libres. Primero había que pelear una batalla espiritual, porque el diablo que cautiva a la gente, hermano, Satanás usa a la gente para cautivar a la gente. Hermano, hay gente que quiere ser libre, pero el diablo dice que no. Cuando el diablo ata a una gente, amado, no le da la llave para que sea libre. Tiene que venir uno más fuerte que él para romper esa cadena. ¿Cuánto de la gloria de Dios? Y por eso me impacta el juramento que ellos hacen. ¿Cuál es el juramento de la Trinitaria? Vamos a un juramento en la augustísima y santísima ¿qué? Trinidad, Padre, Hijo, hermano. La gente ve esto como algo católico. No. Dios está viendo la intención de estos hombres que quieren ser libres. Alabanza al Cordero. Y eso es lo que la gente no habla, eso es lo que yo veo. La liberación de la maldición que dejaron en nuestra isla. ¿Cuál es la maldición? Sacar los demonios, hermano, de la isla. Esa era, porque ya estaban plasmados aquí. Entonces a ellos hacer ese juramento. Por eso hoy en día, hermano, lo que estoy hablando, no quiero herir a nadie con esta palabra. La intención es que usted entienda la realidad espiritual, amados hermanos. Por eso hoy en día nosotros disfrutamos de una bandera, donde la única bandera en el mundo entero, hermano, tiene una Biblia, se llama República Dominicana. ¡Amén! Gloria a Dios. Hay revelación. Alábalo. Pero el texto que me impacta la atención, me llama la atención, perdón. San Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad. Nadie, si no conoce la verdad, no puede ser libre. La cautividad está aquí. Es aquí que está la verdadera cautividad. Por eso hoy en día, cuando usted se traslada a África, todavía hay mucha gente esclavo, porque la verdadera esclavitud, hermano, por más dinero, por más ayuda que envían a ese país, sigue siendo pobre. ¿Entonces sabe por qué? Porque la pobreza está aquí, la cautividad está aquí. Entonces se necesita una liberación ¿qué? Espiritual. Por eso que cuando no hay un cambio de mente, el resultado será el mismo siempre.
Por eso que la palabra arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de conducta, cambio. Ese es cambio. La palabra arrepentimiento quiere decir cambio. Que cuando usted se arrepiente hay un cambio en usted. El que usted era antes, ahora es otro. Venimos de la descendencia de ¿quién? De Jafé. Estamos mezclados. Gloria. Alábalo. Si usted no sabía eso, los aborigines que están aquí eran descendientes de Jafé también, ubicados en la parte de Europa, la parte de América, los Jafé. Y por eso nosotros no somos esclavos de nadie. ¿O usted es esclavo de alguien? Nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cuánta alaba la gloria del Señor estamos? Gloria a Jesús. Ahora bien, había maldición que había que romperla en el algor espiritual. Y Dios por su gracia me ha permitido tener algunas experiencias que quiero compartirlo más adelante. Gloria al Señor, porque era cosa que me llevó a meditar mucho en esto. Porque hablar de estas cosas, hermano, hay gente que no cree en esto, pero respetamos su punto de vista. Hermano, hay muchos grandes predicadores, gente elocuente, hermano, que respeto, de verdad, respeto el manto de esos hombres y mujeres que hablan, que no creen en esta realidad. Pero yo he entendido en el Evangelio que el Evangelio no es simplemente una religión. El Evangelio es una relación con Cristo. Es decir, que si usted ora, ayuna, vigila, hace todo lo que usted hace, no es para tener poder, no, es para conocer a Jesús. Si tú no buscas a Dios con esa intención, lo que está haciendo lo está haciendo en vano. De eso se trata el Evangelio, conocer a Jesús, porque Jesús es la única alternativa que me va a llevar a la verdad para que yo me mantenga libre en esta tierra. ¿Cuánta alaba la gloria del Señor? Ahora, cuando hablamos de rompimiento, de romper, la palabra romper dice, viene de la etimología latina. La palabra etimología lo que quiere decir el origen de donde viene la palabra, eso es sencillo, que significa quebrar o fracturar. ¿Cuánto adoran a Dios? Ahora, cuando hablamos, hermano, de estas palabras, dice que quiere decir quebrantar. En el español todavía se mantiene como la palabra romper. Usted rompe un papel, ya, cualquier cosa. Romper. Eso significa romper. Alaba la gloria del Señor. Entonces la palabra maldición es una palabra que quiere decir un dicho malo, pero también es una expresión que invoca el mal. En el contexto de creencias populares y supersticiones, se considera una invocación que trae desgracia a alguien. La maldición, hermano, está diseñada para traer ¿qué? Desgracia a la persona. Pero eso que hay personas que nunca salen de una miseria. Vamos a seguir para adelante, no quiero entrar en el cuerpo. Entonces, en Génesis, hermano, Romanos capítulo 5, verso 14, quiero mostrarle algo aquí maravilloso. Dice el apóstol Pablo: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Algo que quiero explicar en esta hermosa tarde o día, gloria a Jesús, y es, el apóstol Pablo menciona la palabra transgresión. Aunque yo estoy leyendo la Reina Valera versión 60, puede ser en esta traducción, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? La palabra transgresión y la palabra pecado son dos cosas muy diferentes. Gloria al Señor. ¿Cómo es posible? Sí, hermano, son dos cosas muy diferentes. La transgresión es más profunda que el mismo pecado. ¿Cuánta alaba la gloria del Señor? Cuando yo hablo de transgresión, hermano, estoy hablando, hermano, es una acción de ir, de traspasar los límites y la frontera. Eso es una transgresión. Pero cuando yo hablo de pecado, simplemente es errar en el blanco, cometer una falta, violar cualquier cosa. Pero transgresión dice que Adán, dice Pablo, que él cometió ¿qué? Una transgresión. Es decir, que aún sabiendo él lo que sucedía, conociendo todo, porque Adán era un hombre perfecto, no perfecto, óigame bien para que se entienda claro. Así como Ezequiel habla del querubín que era perfecto, la palabra perfecto en ese contexto lo que significa es madurez. ¿Se entendió eso? Amén. Porque el perfecto no peca. Para que se entienda claro.
Perfecto en lo absoluto Dios, que no peca. Ahora, dentro del cuerpo angelical y dentro del cuerpo de los humanos hay perfección, una perfección relativa que se identifica con la madurez del ser humano o la madurez del ángel. En este caso, Ezequiel dice, gloria al Señor, maduro, dice, perfecto era en todo tu camino hasta el día que se halló en ti maldad. Usted ve, como dice la Sagrada Escritura. Ahora bien, dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso 11. Ahora vamos a entregar el mensaje. Alaba. Adoran a Jesús. Génesis capítulo 3, verso 11. Voy a leer. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Primera pregunta. La segunda, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? La segunda pregunta. En la segunda pregunta ahora viene una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? El hombre respondió, la mujer que me diste, ¿por qué? Por compañera, ella me dio y yo comí. y yo comí. Oye, ya él resolvió todo ahí. Está tan lindo que está feo. Algo que quiero mostrarle a ustedes en esta lectura es que lo único que podía matar a Adán en el huerto del Edén era ese fruto. Es decir, que si Adán comenzó a escalar una mata de coco y se caía de arriba, eso no lo iba a matar. Si usted usa la imaginación humana, si el texto sagrado dice que todos los animales que tienen nombre, dice que fue por Adán que se los puso. La pregunta es, ¿hay animales dentro del océano que nunca han salido a la superficie? ¿Quién le puso el nombre allá abajo? ¿Cómo se lo puso? ¿Desde afuera? ¿O Dios le puso un submarino parqueado que le dé mira para que cuando vaya a poner el nombre allá abajo suba para allá? No, la Biblia enseña que lo único que podía matar a Adán era el fruto. Más nada. Es decir, que todo lo que Adán podía hacer, hermano, Adán no era cualquier hombre, era un superhumano, se podría decir. Podía ver hasta donde él quería. Cuando labraba la tierra pobladamente, no duraba 8 meses, no. Al otro día estaba el fruto ahí, porque la tierra está bendita. Entonces le puso el nombre a los animales de una forma que los nombres coinciden con su ADN. Cuando se habla de un león, hermano, es un león, ¿verdad? Parece un león. Alabado. El único animal en la selva que duerme 20 horas todos los días sin temor de que otro animal lo va a atacar. ¿Te gusta dormir 20 horas? Vamos a ir con lo de luces, eso hay que orar. Cuando ese animal se levanta y hace wow, todo el mundo sabe quién es que está rugiendo. Alabado. Pero cuando Adán le pone que vea a este animal peludo, dice, tú te eras oso. Hermano, cuando se habla de un oso, es un oso que está hablando. Alabado. Es decir, que cada animal, hermano, su nombre, hermano, es algo perfecto. Es una perfección aún en el nombre, porque Adán le puso el nombre cuando estaba conectado con Dios. Ahora pasa algo, que cuando Adán, hermano, tiene esta virtud en el huerto del Edén, hermano, ¿qué sucede? Adán hablaba con su amigo todos los días. Su amigo era Dios. Dios hablaba con Adán cara a cara, hermano. Todos los días, porque Adán era perfecto. Adán estaba bajo la gloria de Dios. Pero ¿cómo es posible que Dios viene al huerto en un momento dado y está llamando a Adán y Adán tiene miedo? Aleluya. Bendito es Padre. ¿Por qué Adán tiene miedo ahora cuando Dios lo está llamando? Si estaba acostumbrado, es decir, Dios, si Dios lo está llamando, era porque era la costumbre de llamarlo. Adán lo llamó, luego tuvo que decir, ¿dónde estás tú? Porque no te veo. Ahora la pregunta es, ¿Dios no lo está mirando? Pero oiga esto, en el plano espiritual Dios no lo está mirando. Estamos navegando. ¿Usted sabe por qué Dios lo está mirando? Porque el pecado levantó una cortina, una separación. A eso es lo que se le llama muerte. La palabra muerte significa separación. Entonces Adán se separó de su Dios y por tanto Dios tiene que llamarlo. Si Adán no responde, Gloria
no puede hablar con Dios. Oiga, el misterio de esto. Gloria a Jesús. A Adán se le sembró una simiente satánica, el cual yo le he titulado el veneno. Cuando ese veneno está dentro del cuerpo del ser humano, es capaz de hacer cualquier diablura. El veneno del diablo. Sí mismo. Más seguro en los dioses que invocaban detrás de la muralla. Y por eso es una guerra espiritual. Entonces, como ellos no podían, el pueblo de Israel, Dios le da una estrategia ¿a quién? A Josué. Después que mandó circuncidar a lo nuevo, le dice: tienen que quedarse ahí hasta que sanen. Hay gente que no pueden salir de la iglesia hasta que sanen. Hay que dejarlos y que pasen su proceso tranquilo. Por eso que hay personas que nunca han podido crecer espiritualmente, porque no han dejado pasar su proceso. Hay gente que todavía odia, hay gente que todavía tiene falta de perdón en su corazón, y Dios necesita circuncidar ese corazón y dejarlo que sane. No lo mueva. Pero algo que está sucediendo, que le dije que iba a tocar alguna tecla, hermano, muy fuerte. Dios le dice a Josué: oye lo que tú vas a hacer, santifica el pueblo. Tú vas a hacer una vuelta por día durante 6 días, y el séptimo día le dará ¿qué? 7 vueltas. Por total son 13 vueltas, ¿verdad? No son 7 como dice el coro. 13 vueltas. 13. Gloria al Señor. Ustedes no van a usar armas ni nada, pero algo les voy a decir: que cuando esos muros sean derribados, todo lo que esté ahí, acaben con todo. No cojan nada de lo que hay ahí, porque todo eso está bajo ¿qué? Maldición. Pero oiga, escuchen esto, escuchen bien esto. Wow, Dios mío. Primero Dios lo manda a circuncidar y que sanar, porque van para la guerra. Entonces Dios le advierte que no cojan nada. Pero cuando Dios derriba los muros, que desbaratan a todo el mundo, las cosas están normal, hermano. Ahí está la danzadera, está la predicadera, todo el mundo está reclamándole a Dios. Y Dios le dice a Josué: hay pecado en el pueblo. Pecado. ¿Y cómo va a ser si no, yo lo circuncidé y dejé que sanaran allá? Hay pecado en el pueblo. Alábalo. Reúne a todas las tribus y por cada tribu comienza a examinar. Pero nosotros sabemos cuál pecado fue que había acontecido. Pero ¿cómo es posible que Dios permitió que circuncidaran al pueblo y que sanaran? Parece ser que no todo el mundo está apto para recibir una sanidad, porque todavía siguen manifestando su mal comportamiento. Entonces vemos que Can tenía problemas con la mano. Alábalo. Hay gente que son ladrones. Yo conocí un varón, tengo años que no lo veo, hace más de 20 años que no lo veo. Ese varón vio un dinero en la iglesia, en el banco de la iglesia, y lo cogió y lo echó en los bolsillos. Hermano, coge ese dinero y llévalo al folí, porque fue la iglesia que usted lo vio. Alábalo. Si fue en la iglesia que hizo eso, ¿qué significa en otro lado? Dios le dice al varón: lleva lo que cogiste y llévalo a la iglesia. Le mandan ese mensaje con una persona, se hace loco. Vuelve a mandar a otra persona y le dice: lleva lo que cogiste a la iglesia, llévalo. Para que usted vea que Dios está pendiente de la mínima cosa que nosotros hacemos en la iglesia. Hay gente que cree que no. Un día, una noche en un culto pentecostal, de eso como que se dan aquí, se manifestó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo toma el joven. Óigame bien, cuando toma el joven, agarra el banco, como los bancos, la iglesia en ese entonces, hermano, en la década de los 90, usaban más bancos de madera. Hermano, mire, agarró, el Espíritu Santo le agarró la cabeza y este diente se lo sacó con el banco. Y los dientes tan caros que están paros. Y el Señor le dijo: te dije que pusiera el dinero en el alfolí. Alábalo. Ahí fue que entendió, después que le sacan el diente.
Y se quedó con la ventana abierta porque no trabajaba. Alábalo. Gloria a Dios. Se quedó con su ventana para testificar lo que Dios hizo. El espíritu de robo se le fue. Oh, gloria al nombre, a cualquiera se le va. Porque hay gente, hermano, que no entiende como que Dios, hermano, Dios es un Dios vivo. Alguien ahorita decía, hermano, que cree en el Espíritu Santo. La gente, hermano, se enfoca más en la manifestación del Espíritu Santo que en conocer la persona del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Hermano, lo más delicado que hay en el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Eso es lo más delicado. Mira, hermano, Acán agarró el lingote de oro y una cuanta cosa. El hombre lo metió en el saco corriendo para que nadie lo vea, porque está en plena guerra. Lo metió en el saco corriendo. Oiga, cuando entró a su cabaña, que me parece que la esposa lo vio, dime, ¿qué es lo que tú tienes? No, tranquila, vete, dame guardar este saco. Dice que lo guardó debajo de su cabaña con sus hijos, hermano. Están viendo la escena, tan tranquilo. Dice un dicho que el que calla, alábalo. Por eso dice Pablo, no participéis del pecado ajeno. ¿Y qué pasó? Pero Can no recibió la sanidad. Pero le hicieron el proceso a todos. Pero ¿por qué hay personas que no reciben el proceso? Porque hay personas que no pueden permanecer en el evangelio. Porque hay un espíritu cambiante que hay que comenzar a romper esa maldición. Les voy a decir eso ahora. Mira, hermano, hay espíritu generacional que persigue a cada uno de nosotros, aún dentro de nuestra línea familiar, contar, hermano, de destruirnos. Por ejemplo, aquí hay personas, hermano, que lo perseguía un espíritu depresivo. Aquí hay personas que lo perseguía un espíritu de droga, de corrupción. Gloria a Jesús. Pero también hay espíritus que persiguen dentro de la línea familiar, hermano, que, óigame bien, espíritu de adulterio, fornicación, prostitución, hermano, y espíritu de esquizofrénico, o sea, de locura. Pero ¿qué pasa? Toda esta manifestación a causa de esta maldición provocada por Adán, entonces el Señor nos muestra la forma como nosotros podemos romper esta maldición. ¿Cómo es posible que hay gente que aún decidieron venir a Cristo y siguen practicando el pecado? Eso de entender que hay una maldición que hay que romper ahí. Eso, usted dirá, no, sí lo tuvieron, porque cuando él llevó el saco, lo primero que ellos tienen que hacer es donde Josué. Debieron informar eso a Josué lo que está sucediendo. Ellos se quedan callados. Bueno, con esta riqueza no vamos a pasar hambre nunca. Porque la gente mejor decide abrazar el pecado que amar a Jesús. Y por eso fue la consecuencia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Josué termina esta escena, la victoria en Jericó, aquí es donde quiero llegar. Dice la palabra que Josué declara una maldición. Josué capítulo 6, verso 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Oiga la maldición. Ahora la palabra que a veces yo analizo, esto salió de Josué. No, es que ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Fue Dios que puso eso en Josué. Pero pasa algo. Esta profecía se cumple en ¿quién? El rey Acán. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 33. E hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a ¿quién? La ira de Jehová, Dios de Israel. Dice ahora, en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. ¿Pero a qué precio? A precio de la vida de Abirán, su primogénito. Pero ¿cuántos años pasó de Josué acá? Pasó casi 1000 años. Casi 1000 años. Y mira cómo esta profecía se cumple. Acá, pero ¿quién era acá? Acá era rey del norte. Pero ¿qué pasa? Descendiente de los israelitas. Pero pasaba algo, señores. Y este hombre se casó con una mujer llamada Jezabel.
¿Cuándo conocen a Jezabel? Todos los evangélicos. Pero Jezabel, él se casa con Jezabel. Cuando una persona contrae matrimonio, la Biblia habla de una sola carne. Oiga esto, pero ¿quién era Jezabel? Y el papá. Jezabel habitaba en la tierra de los cananeos. La tierra de Canaán, escuché esto, la tierra de Canaán había una maldición tan grande con los dioses que se practicaba allí, que Jezabel se cree que era una sacerdotisa de Baal. La palabra Baal, ese ser Dios que le decían el Dios omnipotente, allí dice, hagamos, están hablando varias personas, descendamos, están hablando varias personas, pero de ahí es que sale de la palabra de Canaán. Entonces esta mujer adoraba a estos dioses, pero basta agua, amados hermanos, siendo una sacerdotisa, hermano, de los dioses de acera, hermano, esta mujer, la forma, la práctica que hacían, hermano, era una práctica totalmente inmoral, donde escogían, hermano, alrededor más de 1000 mujeres, hermano, y practicaban orgía, porque ellos decían que el dios Baal, de la forma que le iba a dar fertilidad a la tierra, era con esta clase de práctica. Hacían, hermano, una práctica sexual allí, ahí practicaban el homosexualismo también, y dice que el resultado al final, esto iba a bendecir la tierra y la lluvia iba a caer del cielo. Alaba la gloria del Señor. ¡Gloria! Esa es la creencia que yo tenía, amados hermanos. Por eso Dios envía al profeta Elías y le dice que no va a caer agua por 3 años, o que no va a caer agua, si no es por qué. Por la gente cree que fue por la palabra de Elías. No, fue Dios que puso la palabra para que la dijera. Pero entonces, ¿por qué Dios decide cerrar los cielos? Porque Jezabel junto con Acá, ellos creían que Baal era el Dios de la fertilidad. Entonces Dios decide castigarle al Dios de ellos, cerrando los cielos. ¿Por qué los cielos son cerrados? Hermano, lo único que cierra los cielos es el pecado. Wow, tremenda explicación. Lo único que cierra los cielos es el pecado. Gloria a Jesús. Pero mira cómo se cumplió. Sacrifican ¿qué? Su hijo, el menor y el mayor, con tal de rectificar ¿qué? Esta maldición de quién, que declaró Josué allá. La pregunta en esta mañana o en esta tarde, como usted entiende, ¿cuántas personas dentro de nuestra iglesia que están pasando esta manifestación, hermano? Posiblemente alguien dentro de nosotros quizás fue tocado cuando fue niño, otro fue violado, otros están pasando un proceso, hermano, que aunque usted lo ve muy contento, hermano, quizás, hermano, emocionalmente están pasando una crisis, hermano, y no han podido ser libres. He conocido personas, hermano, que aún estando dentro de la congregación, hermano, hermana, oiga, un hermano no podía pasarle por el lado porque se lo lambía rápido. Y todo el que la veía a ella decía que una sierva de Dios, porque el cristianismo no está en la imagen que presente, no, en la actitud y el comportamiento que lleva la persona. Y con esto no estoy hablando en contra, no todo es parte de lo que es un engranaje. Si usted tiene una apariencia de piedad, también tiene que estar dentro de usted esa misma apariencia, manifestar lo que hay dentro. Por eso Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermano, ¿cuántas personas están pasando ese proceso? Porque hay personas que están dentro de nuestra congregación, no han podido, hermano, ser libres. Duran, hermano, un mes, 2 meses, otros duran un año, posiblemente duren 5 y luego se acaban. Gloria al Señor. Pero también hay maldición que están siguiendo espíritu generacional. Hay personas que aún dentro de la iglesia, hermano, tienen que si yo cuánto divorcio. Es una maldición que hay que romperla también. Y eso es música amargante, hermano, acordarse de los viejos tiempos allá atrás. Escucha música, hermano, gloria al Señor, que le gusta. ¿Por qué? Porque hay una atadura todavía ahí. Oh, gloria al nombre de Jesús. Entonces son, hermano, son cosas que manifiesta el creyente, que para la única forma que yo puedo ser libre de estas cosas es confesando, primeramente identificar el problema que yo tengo y ponerlo, confesarlo delante de Dios para poder romper esa maldición. De lo contrario, no importa los años que dure dentro de la iglesia, si no confieso la debilidad que me está pasando, nunca seré libre de esa maldición. Que no registra la Biblia que hizo un milagro. Pero no todo hombre habla como Juan habló.
No todo hombre habla como Juan habló. Declarar el pecado aún hasta el rey, que no era lícito tomar la mujer de su hermano. Y por eso lo metieron preso. Hacer fruto digno de arrepentimiento. O sea, que antes de bautizarse a la persona que hay que enseñarle que hay que dar fruto. Y en el proceso de la doctrina hay que irle cortando, no, ya, cortale, allá mismo hay que cortar esto aquí, hay que poner esto aquí. O sea, en la doctrina le enseñamos para que haga conciencia que tú vas para las aguas, que renuncia al mundo y completamente para Cristo. Eso es lo que dice, digno de qué? De arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor y al nombre de Cristo. Y a su nombre. Gloria al Señor. Otra palabra que quiero resaltar ya para ir entrando a lo que es la conclusión, y este es para mí que una de las más fuertes, es el perdón. Dios perdona libremente a todos los que confiesan sus pecados y piden perdón por medio de ¿quién? De Jesucristo. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo que significa que no solo el que blasfeme con el Espíritu Santo se va a perder, también se va a perder el que no perdona. San Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente. Oiga la condición que hay para ser un verdadero creyente: hay que permanecer en la palabra. Hay que permanecer, dice Jesús, su palabra. Pero pasa algo. Cuando permanecemos en la palabra, dice algo. Entonces viene el resultado de esa permanencia. Viene ahora: y conoceré la verdad. Cuando tú permaneces en la palabra te revela la verdad. Por eso que hoy en día tenemos mucha gente que son imitadores de predicadores. Pablo dice: sé imitadores de mí, así como yo. Pero Pablo no le está diciendo que sea como yo, o sea, en mi persona, no. Es lo que está diciendo: las obras que ustedes están viendo en mí, imiten eso, que es lo mismo que yo veo en Cristo. No que si yo hago una mueca, yo tengo que hacerlo. No que si yo me agacho, también tiene que hacerlo. No es imitación, no. Sé genuino, sé tu original. Ah, no, que fulano hace esto y la televisión cae. Ellos mismos hacen lo mismo porque piensan que va a caer la unción. Hay gente que predica como los otros, pero igualito. Yo he ido a lugares, por el fulano que está ahí. Cuando voy, ¿cómo va a ser? La misma mueca. Todo. Hermano, un clon. Así es. Un clon. Igualito. Pero Dios no te está mandando eso, no. Tú tienes que ser original con lo que Dios te ha dado, con la capacidad que Dios te ha dado. Hermano, con lo poco que tú tienes, con eso Dios te usa. Amén. No tienes que imitar. Ese es un plagio. Eso se le llama plagio. Y eso se condena en la ley. Eso lo condena la justicia, el plagio. Y hay gente que hace todo. Dicen ellos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Oiga, los discípulos de Jesús, oiga, estos discípulos que creían en Jesús, ahora el Señor le declara una palabra que ha despertado la verdadera intención de ellos. Y ellos le dicen: ven acá, Señor, pero nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, porque nosotros somos hijos de ¿quién? De Abraham. ¿Cómo dices tú seré libre? Verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es. Esclavo es. Porque cuando usted se deja vencer de algo, usted viene siendo esclavo de ese que lo venció. Por eso que hay gente que practica un pecado. Por eso Juan en su carta, primera de Juan capítulo 4 verso 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Suena duro, pero así que dice la Biblia. Es decir, que los que practican el pecado, no lo que está en el mundo, es aquel que ha conocido la verdad.
Porque el que está en el mundo no peca porque vive en el pecado. El que practica el pecado es que esté en la verdad, porque conoce lo que está haciendo. ¿Cuánto adoran al Señor? Dice el Señor: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa que para siempre, dice el Señor. Ahora dice una declaración: el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis